Hoy tengo el honor y el privilegio de presentarles a ustedes a uno de los mejores doctores penalistas del país. Con ustedes, el doctor Joselito Argüello. Buenas tardes, queridos amigos. Este tiempo que como profesionales del derecho y que hemos ejercido la defensa, hemos asumido una diversidad de casos de orden mediático. Este hecho nos ha servido para generar una serie de reflexiones conceptualizadas y enmarcadas dentro de lo que es el derecho a la defensa frente a la calificación de la actuación fiscal en la etapa del juicio. Y con respecto a este tema debemos comenzar realizando una interrogante, una reflexión. ¿Qué implica el derecho a la defensa? ¿Qué implica la defensa? Y podríamos contestar que la defensa en sí, plasmada como tal, no implica buscar injusticia o dejar que un delito quede en la impunidad. La defensa conceptualizada como tal significa que efectivamente, de manera concreta, de acuerdo a su objeto, a la complejidad de la misma, el profesional del derecho que ejerce actos de defensa, evidentemente, está en la obligación y debe proporcionar los hechos, los argumentos, mencionar la normativa que evidentemente vaya en pro de la garantía de una defensa eficaz. Claro está, sobre la concepción efectiva de que si no hay una defensa técnica eficaz, el proceso debe considerarse nulo. Y por lo tanto, efectivamente, sin haber esta defensa, pues no podríamos hablar de que efectivamente existe la imposición de una legítima sanción. Tómenlo en consideración lo manifestado si consideramos que una persona que comete una infracción es catalogado como delincuente y merece la imposición de una sanción al máximo. Tenemos que también considerar que el único camino que debemos seguir para ello, y que de hecho está trazado dentro de la esfera de un Estado constitucional de derecho y en un mundo de carácter civilizado, luego de que hemos pasado en un proceso de transformación y de diversas prácticas de pronto de autojusticia, prácticas de linchamiento, de ajusticiamiento, donde definitivamente se llegará a determinar si una persona es culpable, es única y exclusivamente tomando en consideración que hay que romper el principio de inocencia, ese estado de inocencia, solamente en un juicio debido donde se respeten todas las garantías que tiene una persona cuando adopta la calidad de procesado. Claro está que frente a este acto, a este procedimiento, nos podemos enfrentar de pronto a un accionar investigativo o un accionar de juicio donde se dicte una sentencia que puede ser
ratificatoria de un estado de inocencia o en su defecto una sentencia de culpabilidad. Puede ser por la insuficiencia de pruebas, puede ser porque evidentemente existan causas que excluyan la responsabilidad de una persona, o simplemente llegar al hecho de que se imponga una sanción cuando efectivamente se adopta una tesis de culpabilidad con atenuación de pena. Y aquí hay que tomar en consideración que si en verdad es cierto que si la defensa plantea como tesis una defensa en culpabilidad con el reconocimiento de la acción delictiva, con la aceptación de manera legal de la imposición de la sanción que corresponda y la reparación del daño causado dentro de un margen de justicia restaurativa, tendremos que hacernos la pregunta si efectivamente cumpliendo estos parámetros, preguntarnos, valga la redundancia, si efectivamente una defensa que se realiza bajo estas características afecta al entorno social. Y considerando más allá, hay que tomar en cuenta que como actores sociales, como entes vivientes dentro de una convivencia social, debemos no sucumbir, sino hacer referencia a la demanda que tiene la sociedad frente a quienes nos desempeñamos en este campo del derecho, a quienes ejercemos de pronto actos de defensa o patrocinio en el libre ejercicio profesional. Y el planteamiento de la sociedad frente a estas consideraciones se da en virtud de cuál es la forma en que debemos actuar en nuestra calidad de abogados, de si efectivamente estamos cumpliendo nuestros deberes éticos o si en algún momento nos constituimos como abogados testigos, abogados mudos, que permitimos que se violen los derechos que tienen nuestros defendidos, que se atropellen todos los derechos que tienen nuestros defendidos, y lo único que al final tendríamos que hacer es firmar las actas correspondientes, las diligencias, los actos investigativos correspondientes donde estemos inmersos e incluidos. Hay que tomar en consideración que un defensor no puede ser cobarde. Un abogado defensor tiene que estar para garantizar los derechos de sus defendidos. Y el punto neurálgico y por qué hago estas consideraciones, pues es porque un abogado defensor no puede basarse en lo que señala la presión pública, los juicios mediáticos, porque evidentemente con justa o sin justa indignación social, lo que el abogado defensor siempre tiene que hacer hincapié frente a la sociedad, frente al Estado, es el pacto, el contrato social existente entre todos quienes convivimos en sociedad. Y este pacto y este contrato social ha determinado, pues, que el Estado es el proveedor de los organismos, el Estado es el creador de las instituciones, el Estado es aquel que designa a los jueces, el Estado es aquel que designa a los fiscales, el Estado es aquel ente que nos provee de las leyes correspondientes. Y más allá de eso, el Estado no puede hacerse de oídos sordos con respecto a la aplicación de la normativa. Y hay que considerar que debemos exigir el respeto por parte de los organismos jurisdiccionales o organismos adentrados de pronto a la aplicación de la justicia para que impere el principio de imparcialidad, para que impere el principio de no injerencia
de independencia, tanto interna como externa, en las resoluciones y fallos de carácter jurisdiccional. Si una persona es sometida a un proceso, deben respetarse todas sus garantías, porque debe tomarse en consideración las reglas del proceso. Se debe respetar los resultados del proceso, que pueden ser resultados de culpabilidad o, en su defecto, resultados de inocencia. Si es de inocencia, ratificando la misma, dejando sin efecto de pronto la adopción de medidas cautelares de carácter personal o reales, tomadas en primera instancia. Y si es de culpabilidad, de igual manera, que se imponga la máxima sanción legal convenida y determinada en la normativa, pero aferrados a lo que determina la ley y no al linchamiento mediático, a la presión. Esto es importante, amigos, reflexionar, porque nuestro sistema de justicia actualmente sufre graves problemas. Y hay que tomar en cuenta también que si la gente hace justicia hoy por hoy en las calles, en las carreteras, recurriendo de pronto a los sicarios, recurriendo al ajusticiamiento, como en épocas anteriores en que nadie quería resolver sus conflictos en la justicia formal, nosotros, como seres desarrollados, no podemos responder a la delincuencia, al cometimiento de infracciones, al cometimiento de delitos en general, atacando al delincuente que viola la ley. Eso en sí no permitiría una coexistencia y una supervivencia de carácter social. Porque no podemos, repito, atacar al delincuente que viola la ley, violando nosotros la normativa. Eso no es lo justo, eso no es lo correcto. Para todo eso, tenemos que exigir y luchar, e incluso, si el sistema está en contra de los principios, pues agotar todas las acciones que como profesionales del derecho podemos realizar para la consecución de un fin y para no alejarnos a la aplicación debida de lo que es el derecho, porque no podemos reemplazar la normativa, el derecho y la justicia por una justicia de carácter mediática, una justicia que esté evidenciada por pronunciamientos de grupos de poder, una justicia que esté evidenciada por los clamores populares. No, eso en la práctica no se puede hacer, porque hay que tomar en cuenta que si nuestro sistema de justicia está fallando, está mal, hay que realizar las acciones correspondientes para tratar de mejorar. Hay que luchar para que efectivamente quienes creemos y vivimos pensando que el derecho es el mejor camino para alcanzar la justicia, nos demos cuenta que el único medio el cual tenemos para reconciliar, para equiparar garantías de un ser humano, garantías de un procesado, garantías de una víctima, es exclusivamente la aplicación de un proceso penal como corresponde, con plena consonancia, con plena preponderancia de los principios rectores del mismo. Porque también tenemos que considerar que el fin primordial del proceso penal
no es la privación de la libertad de una persona, sino garantizar la libertad de la misma. Y estas libertades no pueden existir dentro del ámbito social si es que no se garantiza y se respeta los derechos que tienen todos los participantes dentro de un proceso penal. Tendríamos que hacer también hincapié: si la persona que acepta su culpabilidad y que acepta que se aplique la ley y que además repara el daño causado, no repara con este acto de pronto la sed de justicia que tiene la sociedad, tenemos que responder de que efectivamente, si se han cumplido las normas y las reglas del debido proceso, este daño social causado en aplicación de una debida normativa ha sido resarcido. La actuación que realiza de pronto el ente investigador dentro de una fase de carácter preprocesal o dentro de las etapas del proceso penal debe ceñirse estrictamente a la aplicación de los principios rectores del proceso penal. Principios rectores que están contenidos en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Y a más de eso, el ente investigativo tiene que considerar las funciones y atribuciones conferidas constitucional y legalmente. Y es por eso que, más allá de la aplicación de todos los principios constantes de la normativa manifestada, pues evidentemente debe primar el principio de tutela judicial efectivo y el principio de objetividad, más allá de el de igualdad de las partes procesales. Y la objetividad tiene que darse en base de la investigación que realice el organismo investigador, en este caso la Fiscalía. Hemos hecho una referencia de pronto de la labor del abogado con relación a la defensa, al derecho a la defensa, y vamos a hacer una consideración con respecto a la actuación del ente investigador frente al proceso y en la etapa del juicio. Y tenemos que asumir el hecho de que la falta de objetividad en la investigación dentro del proceso penal generaría un resultado nefasto para el justiciable, para aquel que busca justicia objetiva dentro de un proceso penal. Y la normativa contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial, más allá de la contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, deja salvo y deja entrever de la obligación de carácter objetivo, mediante principio que tiene la Fiscalía, de actuar de manera transparente y apegado a las normas del debido proceso, y más allá de eso, dejan ver que efectivamente, de no darse esta objetividad, su accionar deberá ser puesto en consideración al organismo jurisdiccional correspondiente en la etapa del juicio, la etapa más importante del proceso penal, para quien habla, y deberá ser fruto de una valoración, la cual, cuando se ha violado todos estos principios implícitos dentro de la normativa orgánica integral penal y aplicables estrictamente al proceso penal, deberán dar como resultado la sanción pertinente, la cual tendrá que ser impuesta por el organismo disciplinario. ¿Cómo llegamos a determinar una calificación de la actuación debida o indebida por parte de la Fiscalía? Única y exclusivamente si se han violado las normas del debido proceso y los principios rectores del proceso penal. Esto le toca valorar en la etapa correspondiente, que es la etapa del juicio al Tribunal de Garantías Penales, y de observarse tal violación,
evidentemente, el organismo disciplinario correspondiente, en este caso el Consejo de la Judicatura, tendrá que imponer, previo el sumario correspondiente, la sanción pertinente, y en este caso que no sería otra que la destitución de un juez. Este tema es un punto neurálgico que no ha sido analizado y que en sí no se lo considera mucho ya dentro de la etapa del juicio. Pero hacemos estas consideraciones, emitimos estos criterios para quienes nos ven, nos observan, para que de una u otra forma, si han actuado apegados a derecho, pues evidentemente, y si han observado de violaciones al debido proceso, a las garantías constitucionales, ejerzan actos de reclamación en la etapa correspondiente y determinen si efectivamente la actuación del fiscal ha sido realizada de manera objetiva, de buena o mala manera. De ser así, pues evidentemente el proceso tiene que seguir su curso normal, y de no haber habido la objetividad del caso, el tribunal tendrá que calificar de indebida la actuación del fiscal y ser sometida, como vuelvo y repito, a la sanción pertinente. Agradezco mucho la atención, pues, y estaremos conversando en otras oportunidades.